Hoy vamos a continuar con el tema que hemos estado desarrollando, que le hemos titulado La crucifixión del ego. La crucifixión del ego, del yo. Porque Cristo vino no a vencer el ego, ni a atormentarlo. Él no vino a atormentar el ego, ni a vencerlo, ni a asustarlo. Él vino fue a matarlo, a matarlo. Porque el ego es realmente la tendencia del hombre a considerarse el centro del universo. Es la tendencia del hombre a creerse Dios, a considerarse como el más importante, como que todo tiene que girar alrededor mío, de mis intereses, ¿no? De mis motivaciones. Y el ego es un amor desmedido por sí mismo. De las cosas que hemos estado hablando que son muy claves y muy importantes, y es que el mayor daño que me hago a mí mismo es cuando me amo más que a Dios. O sea, el amarme más que a Dios, esa es la vida dominada por el ego, esa es la vida dominada por el yo, o sea, es esa parte mía interna donde no quiere que nadie la toque, que nadie se la mire, y en este caso que Dios tome el control de ella y que la lleve a muerte por la palabra. Veíamos que era el significado del ego, veíamos textos de las Sagradas Escrituras para la crucifixión del ego. Hoy el tema, porque por causa del tiempo, pero estamos dando cada uno de los puntos de este tema principales, no podemos explicarlos todos, pero por causa del tiempo, vamos a resaltar los más importantes. El tema de hoy lo hemos titulado Hombres y mujeres dominados por el Dios ego. Hombres y mujeres dominados por el Dios ego, porque el ego es un Dios con D minúscula, es una influencia sobre el ser humano. Vamos a mirar Génesis capítulo 1, versículo 26, vamos a mirarlo hasta el versículo 28. Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. El tema de hoy lo hemos titulado Hombres y mujeres dominados por el Dios ego. Antes de leer Génesis capítulo 1, verso 26, hablábamos que este es un tema muy importante, este es un tema clave, es un tema confrontador, que con temor y con temblor venimos a compartirlo. Pero yo miro la importancia de este tema porque somos confrontados y a la vez somos como guiados a entrar en el orden de Dios. Por las escrituras, mirar que el Dios ego es el mayor impedimento para que el carácter de Cristo se forme en mí. El anhelo es que el carácter de Cristo se forme en mí. El mayor obstáculo o el mayor impedimento es el ego. El ego es el que no deja que Cristo se forme en mí. Por eso Juan 3:30 decía Juan el Bautista, es necesario que Cristo crezca, que el Señor Jesucristo crezca, pero que yo mengüe, el ego mengue. O el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, cuando él decía, ya no vivo yo ya no vivo, el Dios ego, mi vida dominada por mis propias motivaciones, mis propios intereses, ya no vive, ahora vive Cristo en mí. Cristo es el que tiene que vivir en nosotros, Cristo es la verdadera vida. Juan 14:6 él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdadera vida. Vamos a leer Génesis capítulo 1, verso 26 y al 28, dice las escrituras, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, hebreo tepselem, ¿no? Tiene que ver con carácter, conforme a nuestra semejanza, hebreo demú, que tiene que ver con representar, reflejar ese carácter, esa naturaleza divina con que fuimos creados. Y señoré en los peces del mar. Es la posición en la que Dios puso al hombre cuando fue creado
perdón la redundancia, sobre la creación. Cuando Dios diseñó a Adán y a Eva, dice las Escrituras, los hizo y nos hizo a todos, dice, a su imagen, conforme a su semejanza. Y les dijo, señoré, tomen control y gobierno sobre todo lo creado. Eso es un privilegio, que tengamos el ADN divino, la naturaleza divina, el linaje de Dios. Pero no quiere decir que seamos dioses. No quiere decir que seamos dioses. Porque en las Sagradas Escrituras hay 2 versículos que están mal interpretados y que algunas sectas y movimientos extraños terminan diciéndole a la gente, mire, es que la Biblia dice que nosotros somos dioses. Vamos a mirar el Salmos capítulo 82, verso 6, para explicar un punto tan importante y aclararlo, que realmente el Dios ego es un Dios, pero con D minúscula, una influencia, una maldad, una tiniebla en la vida del hombre. El Salmos capítulo 82, el versículo 6, dice las Sagradas Escrituras, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Yo dije, vosotros sois dioses, pero con D minúscula, y todos vosotros hijos del Altísimo. Entonces hay gente que no sabe interpretar la Biblia y cogen este Salmo 82:6 para decir, pero es que mire que Dios está diciendo que somos dioses. Para interpretar la Biblia hay que utilizar la misma Biblia como su propio intérprete. La Biblia se interpreta sola. Hay 2 principios básicos de interpretación bíblica que debería conocer todo ministro, todo líder y toda persona que desea estudiar las Escrituras. El primer principio básico de interpretación bíblica se conoce como contexto histórico. El contexto histórico tiene que ver con la época en que se escribió el Salmos 82, que es el que estamos leyendo. ¿Quién fue el escritor del Salmo 82, que fue Asaf? ¿En qué año escribió Asaf y bajo qué contexto político, espiritual o religioso estaba escribiendo? O sea, ¿qué estaba sucediendo en la época? El Salmo 82 se escribe para la época de los jueces, cuando el pueblo de Israel estaba en la tierra prometida, después de salir de la esclavitud de Egipto, pasar por el desierto 40 años, entrar a la tierra prometida. Dios les estableció jueces. Y los jueces eran de parte de Dios para tener orden y control sobre el pueblo de Israel, porque era un pueblo que no traía cultura, un pueblo que venía de ser esclavo 400 años y de pasar por un desierto y de llegar a la tierra prometida con riquezas de los egipcios, porque todavía las tenían, y llegar a una tierra que fluía leche y miel, muy productiva. Y si este pueblo no tenía cultura, ¿qué iba a hacer con todos esos beneficios? Asaf describe lo que estaba pasando en aquella época y resulta que los jueces se estaban endiosando. Los jueces estaban abusando de su autoridad, no los jueces ordenados como dice la Escritura, Gedeón, Barak, Jefté, Sansón, Débora, no. Otro tipo de jueces que ya con la autoridad que Dios les había dado, ellos la estaban tomando como si fueran dioses, como si fueran la máxima autoridad de la tierra y podían tener el control de todas las personas. Entonces Asaf les escribe de una manera que se conoce una figura literaria como la ironía. La ironía. Entonces aquí hay una ironía donde les dice, no, sí, yo dije, vosotros sois dioses y todos son hijos del Altísimo. Pero en sí no está hablando de que lo tomamos en general para todos los hijos de Dios, por el hecho de que la parte final dice, y todos vosotros hijos del Altísimo. No eran servidores de Dios, pero ellos se les subió el Dios ego, tomó control en sus vidas el Dios ego, y ya se creían Dios, Tendríamos que dedicar mucho tiempo para hablar del contexto histórico. Ahora, vamos a hablar del contexto literario. El contexto literario, para una interpretación correcta de la Biblia, son los versículos anteriores y posteriores
al versículo que estamos leyendo. Estamos leyendo el Salmo 82:6. Devolvámonos al verso 1 y lo leemos hasta el 5. Salmo 82, 1 al 5, y así se interpreta correctamente la Biblia. Dice, Dios está en la reunión de los dioses, hablando de que escribas pues Dios está en medio de los jueces. En medio de los dioses juzga, ahí lo va aclarando. Versículo 2, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Entonces yo digo, si son dioses, ¿por qué están juzgando injustamente? Versículo 2, la parte final. Y aceptaréis las personas de los impíos, porque hay acepción de personas si son dioses. Versículo 3, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No saben, o sea, si son dioses, no saben, no entienden. O sea, ¿qué tipo de dioses entonces son? No saben, no entienden. Andan en tinieblas y tiemblan todos los cimientos de la tierra. O sea, gente que viene a destruir, a hacer daño. Entonces dice una clase de dioses que vienen, que no saben nada, que son ignorantes, que no entienden nada, que están en tinieblas, que son ciegos y que hacen daño porque tiemblan los cimientos de la tierra. Tienen que hablar del daño. Entonces digo, ¿qué clase de dioses son estos? Salmos 82:7. Pero como hombres moriréis. Estamos leyendo, el tema de hoy es hombres y mujeres dominados por el dios ego. Estoy aclarando que fuimos creados a la imagen conforme a la semejanza de Dios. Tenemos el ADN, la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4 y 5, dice que somos participantes de la naturaleza divina. Participantes de esta naturaleza, de la de Dios. De la de Dios. No dice en ninguna parte de la Biblia que somos dioses. No, pero el Salmo 82:6 lo estamos explicando. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Entonces, ¿qué tipo de dioses son? Dioses ciegos, que no saben, que no entienden, que están en tinieblas, que hacen daño, que van a morir y que como cualquiera de los príncipes va para el suelo, se va a caer. Y terminamos el Salmo 82:8. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Porque hay una secta que es Creciendo en Gracia que le dice a la gente, somos dioses, con esos textos mal interpretados. Y hay otro tipo de interpretación aún dentro del mismo cristianismo que se interpreta mal estos textos para decirle a la gente, somos dioses. No somos dioses. Vamos a mirar Génesis capítulo 3, verso 1 al 6. ¿De dónde, o sea, cuál es el origen? El origen del dios ego, el dios ego, el dios yo. ¿En qué momento se nos despertó ese dios ego? ¿En qué momento se nos despertó? Vamos a leer Génesis capítulo 3, vamos a leerlo desde el verso 1 hasta el verso 6. Génesis capítulo 3, verso 1 al 6, el tema de hoy es hombres y mujeres dominados por el dios ego. Dice las escrituras, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, la serpiente, el diablo le llegó a Eva con la Biblia, y le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, ella le interpretó la Biblia, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol de la ciencia del bien y el mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Ahí viene la tentación
donde a Eva y a Adán se les despierta el Dios ego, el yo. Primero yo, segundo yo, es decir, yo tengo que amarme a mí, y con ese cuento nos la pasamos la vida rechazando la prioridad o el primer amor, que es el que debemos tener al Señor. Dice el verso 6, Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se les despertó a Adán y a Eva el Dios ego, donde primera de Juan capítulo 2 verso 16 dice: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Ese es el Dios ego. Deseos de los ojos, dice que lo vio agradable a los ojos. Árbol codiciable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida. Se les despertó el Dios ego y Eva y Adán dijeron: no, vamos a saber vamos a saber más que Dios. La vanagloria de la vida. Vamos a saber el bien, o vamos a conocer el bien y el mal. Y comieron de su fruto, y si tomó de su fruto y comió, deseos de la carne. Y dio a su marido, y los dos comieron. Y le fueron abiertos los ojos, y conocieron que estaban desnudos. Donde ellos, cuando les despertó el Dios ego, vieron que el problema estaba dentro de ellos. Filipenses capítulo 3, vamos a leerlo desde el verso 15 al verso 18. Hombres y mujeres dominados por el Dios ego. Desde el Edén, la serpiente, con una mala interpretación de la Biblia, les despertó el ego a Adán y a Eva. Y dice las Sagradas Escrituras, leamos el 17, Filipenses 3, 17 al 19. Dice las Escrituras: hermanos, sed imitadores de mí. Está hablando el apóstol Pablo, un hombre que tenía el carácter de Cristo, que el ego lo había llevado a la cruz. Hermanos, sed imitadores de mí. Por eso en 1 Corintios 11:1 decía el apóstol Pablo: imíteme a mí como yo a Cristo. Porque era un hombre que había muerto al Dios ego. Es que el Dios ego no hay que atormentarlo, ni hay que asustarlo, no, ni hay que dominarlo, es que matarlo. Por eso 1 Corintios 15:31 Pablo decía: cada día muero, no a la vida espiritual, no a la vida ordenada, a la vida dominada por el ego. Por eso Jesucristo decía en Lucas 9, 23 y 24, el que no se niega a sí mismo, toma su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. Porque todos los días hay que matar, llevar a la cruz el Dios ego, o la crucifixión del Dios ego, es matarlo cada día. Es matarlo, es meterlo bajo el señorío de Cristo y no dejarme dominar de él. Por eso Pablo decía: sed imitadores de mí, y mira los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo estaba llorando porque había mucha gente que no le imitaba a él como él a Cristo, o no eran imitadores de Cristo, sino que se volvieron enemigos de la cruz de Cristo, enemigos del sacrificio, porque en la cruz de Cristo se muere el Dios ego. Porque el Dios ego no le gusta la palabra de cruz. La cruz, llevar la cruz no es llevar problema, ni deuda, ni la suegra, ni el esposo, ni la esposa. Eso no es la cruz. La gente a veces maneja el concepto de que, yo tengo una cruz, ¿cuál? Tengo un poco de deuda. Eso no es una cruz, eso es un desorden. Eso es un desorden, eso no es una cruz. Llevar la cruz para el contexto en la época de Jesucristo era llevar la boleta de muerte, de ir a la cruz a morir. Llevar la cruz es renunciar a la vida dominada por el ego, por mis propios intereses.
Hoy en día donde vivimos inmersos en una cultura donde se predica el culto al ego, el culto al ego, el culto al ego, o sea, siempre buscando el hombre su propia satisfacción, su exaltación, su autosuficiencia, su autoestima, su autocrecimiento, su autodesarrollo, bueno, sus éxitos, sus logros, cuando el apóstol Pablo decía, todo lo tengo por basura, yo voy a ganar es a Cristo, yo voy a ganar es a Cristo, porque esto no hay no inflar el Dios ego. Filipenses 3:19 dice las Sagradas Escrituras, Filipenses 3:19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Ahí está la palabra clave, Filipenses 3:19, cuyo Dios es el vientre, cuyo Dios. El vientre está hablando sus propios deseos, sus propios intereses, sus propias motivaciones. Su Dios, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, solo piensan en lo terrenal. Un hombre o una mujer dominada por el Dios ego, se vuelve enemigo de la cruz de Cristo y solo piensa en lo terrenal, en sus propios intereses. Entonces, vamos a mirar algunos modelos bíblicos de hombres y mujeres dominados por el Dios ego. El primer modelo es Adán y Eva. Ya lo vimos ahí en Génesis capítulo 3, verso 1 al 6, donde la serpiente les despertó, el Dios ego, no seréis como Dios, la misma trampa que él, la de siempre. La serpiente en el desierto también a Jesucristo le quería despertar el Dios ego. Y el Señor, ¿qué hizo? No tentarás al Señor tu Dios, no solo de pan vive el hombre, y al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos a mirar otro modelo de hombres y mujeres dominados por el ego. Vamos a mirar Job capítulo 29 y vamos a tomar el cuadro de Job. Job sabemos que era un hombre piadoso, justo, porque Dios lo veía en Cristo, pero que necesitaba conocer a Dios. Job necesitaba conocer verdaderamente a Dios, aunque era un hombre que tenía, pues en el capítulo 1 le ve que tenía pues una intención de buscar a Dios, de tener una vida espiritual organizada, pero le faltaba, como nos falta a todos. Job capítulo 29, vamos a mirar el ejemplo de Job, también dominado por su ego. Dice Job 29, 1 y 2. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Entonces Job está recordando su pasado y quiere volver a los meses pasados. Ay, es que yo quiero volver como antes, que Dios me guardaba, que Dios estaba conmigo. Eclesiastés 7:10 dice que no es sabio decir que los tiempos pasados fueron mejores que los de ahora. No es sabio porque la vida en Cristo va de gloria en gloria. Porque la vida en Cristo, la gloria postrera mayor que la primera. Porque la vida en Cristo va en aumento hasta que el día es perfecto. No es sabio decir, ay, es que yo antes tenía una casa, tenía una finca, tenía una empresa, tenía un negocio. Eso no es sabio, porque el que llega a Cristo llega a la verdadera vida y cada día va a vivir unos momentos de gloria, va a ir de gloria en gloria. No es sabio, pero él quería que le volviesen a sus tiempos pasados. ¿Por qué? ¿Por qué Job quería que le volvieran a sus tiempos pasados? Porque era un hombre que era dominado por su ego. Dice Job 29:6. Job 29:6. Cuando lavaba yo, dice Job, mis pasos con leche, y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando lavaba yo mis pasos. Entonces Job empieza a sacar el yo. Yo me lavaba los pies en leche. Job 29:7. Job 29:7. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Ya empieza a sacar el yo. Por eso decía Job, es que ¿quién me va a volver como en los tiempos pasados?
porque es que los tiempos pasados, yo. Job capítulo 29, verso 12. Vamos a ver a Job sacando el yo. Me adelanto algo para que no tengamos de pronto algún prejuicio. No, pero Job era un hombre de Dios. Sí, pero como todos los hombres de Dios que nos falta, a Job también le faltaba. Porque Job termina diciendo en el capítulo 42, verso 3, dice, hablaba cosas que no entendía. Job hablaba cosas que no entendía. O ahora dice, o en el capítulo 42, verso 1 en adelante, él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job no había conocido plenamente a Dios porque era un hombre aún dominado por su ego, que Dios lo metió en un proceso de formación, que Dios lo utilizó como una enseñanza para siempre, para que nosotros fuéramos edificados, pero aquí está sacando el yo. Job 29, 12, mire lo que dice, ya aquí se pone en el lugar de Dios. Job 29, 12. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Cuando la Biblia dice que Dios es el padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Que Dios puede utilizar a un hombre o a Job, pero es que él dice yo libraba. Job 29, 15. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. Entonces yo aquí Job ya lleva 4 veces sacando el yo. Job 29, 18. Decía yo, en mi nido moriré. Entonces yo me voy a morir en mi nido, en mi casa, y ahí no se murió porque eso se le quemó. Después Dios lo restauró una gloria postrera. Y Job 29, 25. Dice las escrituras, calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Entonces yo veo allí como un momento en la vida que aún Job fue dominado por el ego, como lo fue Pedro antes de que Jesucristo fuera a la cruz en Mateo 16, 22 al 26, donde el Señor Jesucristo le dice, muchachos, voy a morir, es necesario que me lleven preso, que me maltraten, me golpeen, pero al tercer día voy a resucitar. Y Pedro lo llama aparte y le dice, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque Pedro le quería inflar el ego. Las tinieblas, Señor, si tú eres muy bueno. Las tinieblas. Vamos a mirar en Isaías algunos mensajeros, otro de los ejemplos. Isaías capítulo 56, versos 10 y 12. Algunos mensajeros, algunos atalayas, desde el Antiguo Testamento venimos como en un panorama sencillo de hombres y mujeres dominados por el dios ego. Ya estamos viendo la vida de Adán y Eva, Job, antes de entender, de que conociera a Dios verdaderamente, y en Isaías 56, 10 al 12, algunos atalayas, algunos mensajeros, fueron dominados por el dios ego. Dice Isaías 56, 10, sus atalayas son ciegos, hablando de los atalayas, de los vigilantes, de los que tenían que estar pendientes del pueblo. Son ciegos. Dice, todos ellos ignorantes, o sea, lo que hablábamos ahora cuando el Salmo 82 hablaba de ser dioses. Todos ellos perros mudos no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Hoy se toma para nosotros los ministros no caer en este dominio del ego. Versículo 11, y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Aún había ministros o pastores para aquella época que seguían sus propios caminos. O sea, eso es el dios ego. Ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho. Ese es el dominio del dios ego. Lo que leíamos en Filipenses 3:19, cuyo Dios es el vientre. O sea, el ego es un Dios, esto hay que matarlo. Este tema es clave. Yo le decía que es un tema confrontador, pero es una medicina para entrar en el orden de Dios, para matar todo interés personal. Dice, cada uno por su lado. Entonces ahí vemos también atalayas mensajeros dominados por el Dios ego, Otro de los ejemplos está en Mateo 7, 20 al 23. No lo voy a leer, pero son ejemplos muy conocidos. Mateo 7:20 dice, por sus frutos os conoceréis. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, bueno, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre
echamos fuera demonios, sanamos enfermos, profetizamos, y el Señor les va a decir, no, yo no los conocí, hacedores de maldad, porque hicieron las cosas para su propio interés, su propio provecho, para alimentar su propio ego, Vamos a mirar otro ejemplo de hombres dominados por el dios ego, y está en Marcos capítulo 10, verso 17. Entonces, cuando hablamos del ego, estamos hablando del propio interés, de mis propios deseos, de mis cosas, de que primero soy yo y estoy yo pues para sustentarme a mí, y en fin. Marcos 10, 17 al 22. Otro joven, otro hombre dominado por el dios ego. El tema de hoy es hombres y mujeres dominados por el dios ego. Ya vamos a mirar algunos modelos de mujeres. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Le vino un joven corriendo al Señor, e hincando la rodilla delante de él, no solo corriendo, sino humillado. O sea, uno lo ve aquí y dice, tremendo, ese está muy deseoso del Señor, porque está corriendo, o sea, este está buscando al Señor muy diligentemente y se arrodilla. Este es un hombre muy humilde, cómo se rinde ante los pies del Señor. Le preguntó, maestro bueno. Y le infló el ego al Señor. Le iba a inflar el ego al Señor. Maestro bueno, le dice al Señor Jesucristo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Porque éste venía a inflarle el Dios ego al Señor Jesucristo, se lo venía a despertar, como Pedro se lo quería despertar, como cuando venían los hombres a adorarle y él decía, gloria de los hombres no recibo. Gloria de los hombres quiere decir, si el hombre me viene a inflar el ego, no lo recibo. Él recibió fue la gloria que le dio el Padre, la honra que le dio el Padre. No lo que dice las Escrituras de que el Señor se dejó inflar el ego del joven rico, sino que más bien por el contrario le dijo, bueno, solo hay uno, sino mi Padre que está en los cielos. Siguiendo la lectura, miremos por las Escrituras que Jesucristo, ya después de decirle esas cosas, le dice al joven rico, los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20, Marcos capítulo 10, verso 20. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. O sea, un joven dominado por el dios ego, no, yo he guardado todos los mandamientos. Entonces Jesús, mirándole, le amó. O sea, esa mirada de amor, de restauración, de perdón, le amó. El Señor le amó, o sea, con amor le está enseñando y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Textos de las Escrituras para crucificar el dios ego. Y dice Marcos 10:22, pero él muy gozoso por esta palabra, pero él afligido, ningún gozoso, afligido por esta palabra. ¿Cuál palabra lo afligió? La crucifixión del ego. Esta palabra uno lo aflige. Esta palabra uno cuando en Juan 6, el Señor les habló de muerte al ego. Dice que los discípulos se ofendieron desde Juan 6:60 en adelante. Cuando Jesucristo le habló esta palabra a las multitudes, se ofendieron. Cuando el Señor habló esta palabra de llevar la cruz al que le dijo, deja que primero entierre a mi padre, deja, Señor, al otro fariseo que vaya y atienda mis negocios. Se afligieron, porque esta palabra del ego aflige, porque le toca a uno la llaga, le cae a uno sal en la llaga, porque el ser humano es que no tenemos mayor enemigo que el dios ego. El ego es el mayor obstáculo para que el carácter de Cristo se forme en mi vida, y el ego es el mayor enemigo que tiene el ser humano.
El mayor enemigo, no, pastor, es el diablo se me apareció hoy en mi cuarto, es mi mayor enemigo. No es el diablo el mayor enemigo del ser humano, el mayor enemigo somos nosotros mismos, el Dios ego, porque el Dios ego le da lugar al diablo. El Dios ego le da lugar al diablo, es muy diferente. Él es el que le da lugar, dice Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo, es el Dios ego el que le dio lugar o el que le da lugar. Por eso en 1 Timoteo 4:16 Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, cuidado. Por eso Santiago 4:1, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, no es de vuestras pasiones. Por eso dice Gálatas 5:17 que la lucha es el espíritu contra la carne y estas dos se oponen entre sí. El espíritu es la nueva creación, es el nuevo hombre, es el hombre o la mujer ordenado en Cristo que vive en el orden establecido, espíritu al mi cuerpo, y la carne es el Dios ego que quiere dominar al hombre. Entonces él es el que le da lugar a las tinieblas, él es, pero el mayor enemigo somos nosotros mismos. Entonces Dios nos dejaría de la intemperie, que el mayor enemigo fuera el enemigo, entonces seríamos unos débiles para enfrentar las tinieblas, cuando por el contrario, el Señor en nosotros es el que nos da la fortaleza, pero hay que empezar a dominar el Dios ego. Dice las Escrituras en Marcos 10:22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, lo confrontaron y el Dios ego se lo crucificaron o lo iban a llevar a la cruz y no le gustó el mensaje. Porque ese tipo de mensajes no son muy populares, porque no gusta mucho. Este tipo de mensajes saca más de un diezmador. Cuando le dice, hermano, usted tiene que crucificar el Dios ego. Porque cuando uno hace algo para la obra de Dios quiere eso, reconocimiento, que lo nombren a uno, que lo pongan a uno en los primeros puestos. No, el Señor Jesucristo nunca dejó que le inflaran el Dios ego. Por eso él hacía milagro y decía, no lo digan a nadie. Por eso él en secretico por él en su tiempo, porque todo tiene su tiempo. Al endemoniado Gadareno le dijo, vaya, dígale a su familia lo que el Señor hizo con usted. Pero a otro le decía, mire, no se lo digan a nadie, o no ha llegado mi tiempo. No ha llegado mi tiempo. Siempre lo querían al Señor sacar del tiempo e inflarle el Dios ego, pero nunca lo lograron porque el Espíritu estaba sobre él, en él, y porque él vino sin mancha. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Quiere decir que él también fue tentado para que le inflaran el Dios ego, Lucas 12:13. Lucas 12:13 hay otro ejemplo del Dios ego. Hombres dominados por el Dios ego. Dice las Sagradas Escrituras en Lucas capítulo 12:13, le dijo uno de la multitud, maestro, ya mi hermano que parta conmigo la herencia. O sea, para eso le seguían al Señor, intereses personales. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juego partidor? Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. O sea, seguía al Señor Jesucristo, pero por herencia, porque quería que el Señor le ayudara a repartir la herencia. Lucas 12:16, también le refiere una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré más mayores y guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come y regocíjate. Pero Dios le dijo, usted tan grande y tan bobo, necio. La palabra necio para nosotros es bobo. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Hombres dominados por el ego terminan trabajando para otros. Este otro, no, esto era una bodega de almacenamiento. No, es que, yo estoy multiplicado, mire, el Dios ego, de ahí se deriva la palabra egoísta o egoísmo. Del ego, el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Yo, y el Dios ego rechaza a Dios, rechaza lo de Dios, el Dios ego rechaza el reino, rechaza señorío, el orden, las prioridades, lo espiritual, es autosuficiente, no le interesan los demás, es apegado a lo material, es avaro, aunque aparente que le interesen los demás. Cerramos ahí en Apocalipsis capítulo 3, vamos a mirar el versículo
17, que es el ángel de la iglesia de la Odisea. Es otro texto muy conocido, pero que realmente encaja perfectamente en el tema que estamos desarrollando hoy, que lo hemos titulado Hombres y mujeres dominados por su ego, por su yo. Dice Apocalipsis 3:17, porque tú dices, esto decía el ángel de la iglesia de Apocalipsis, el mensajero, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo soy, decía el ángel o el ministro, yo soy rico, yo, el yo, el yo, el yo hay que llevarlo a la cruz. Le recuerdo el texto que leímos la semana pasada. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Hijo del Hombre lo que le ofrece a sus ministros, a sus hijos y a sus seguidores es una cruz. El lugar donde no se podía recostar la cabeza es la cruz. Es la cruz. No habla de una almohada, de una cama. Las aves tienen nidos, tienen guarida, las zorras tienen guaridas, ellos viven bien cómodos, pero yo no tengo dónde. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Voy para la cruz. ¿Quiénes van a ir a la cruz conmigo? Por eso muchos de sus discípulos volvieron atrás, cuando les habló de ir a la cruz, de morir al ego, al Dios ego. Y este dice, no, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y desnudo. O sea, este era también dominado por el Dios ego. Tengo 3 ejemplos de mujeres dominadas por el Dios ego fuertes, fuertes. El primero fue Jezabel, el segundo fue Basti y la tercera fue Herodías. Herodías. Jezabel en Primero de Reyes 16:31 fue la esposa del rey Acab y por medio de Jezabel fue que el rey Acab permitió que se introduciera la idolatría al pueblo de Israel, adorar a Baal, a adorar los profetas de Acera y otras adoraciones paganas. Jezabel, dominada por el ego, terminó dominando su esposo. Primero de Reyes 18:13, Primero de Reyes 19:1 y 2, cuando le manda cartas a Elías y le dice, mire, así como usted me mató a mis profetas, yo lo voy a matar a usted. Una mujer dominada por el dios ego. Basti, una mujer dominada por el dios ego. Porque miremoslo en Esther. O sea, por cuestión de tiempo le dejo los textos bíblicos y si no los alcanzó a anotar, pues coja oficio y póngase a estudiar las escrituras, porque hay gente que está dejando arrastrar de la cultura de la ignorancia, mucha televisión y poco de las escrituras, poco de las escrituras. Esther capítulo 1, vamos a mirar lo que la palabra de Dios dice pues, acerca de este ejemplo. Yo veo otra mujer aquí dominada por el ego, porque dice las escrituras que el rey, pues Asuero fue establecido en su trono, estaba muy bien su reino, había un orden, había una paz tremenda, tremenda, o sea, este hombre tenía el reino en orden. Entonces este hombre muy feliz celebra 2 banquetes seguidos para mostrarle a sus amigos, a la gente, el reino y todo, pues el orden. Y dice Esther capítulo 1, verso 1 al 9. Dice, asimismo la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El 7º día, el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bisnat, a Jamón, a Bigna, a Bata, a Setar, a Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Basti, dice la escritura que hizo banquete para las mujeres. Está dividiendo el reino, hizo su actividad solo con mujeres, ¿para qué? Para alimentar la rebelión contra el principio de autoridad, que era su esposo, el rey Asuero, una mujer dominada por el ego. Y termino, porque hay una enseñanza muy profunda, por cuestión de tiempo, cerramos con Mateo capítulo 14, versos 5 al 11. Pero este tema es muy confrontador.
Por eso les decía que es un tema espinoso, pero es saludable, porque a uno lo ordena, la crucifixión del Dios ego. Yo diría, ¿para qué más Biblia? ¿Para qué voy a aprenderme la Biblia, los libros de la Biblia, las divisiones, el tabernáculo, el templo, las dispensaciones? ¿Para qué voy a saber tanta Biblia, cuando estoy dominado por el Dios ego? Cuando me coge el orgullo religioso de creerme más que los demás, la competencia, yo vengo más a la iglesia, yo tengo más unción, mi nombre sí él lo reconoce. No, si Jesucristo usó gente sin parecer, sin nombre, si lo que menos le interesa a uno es que el nombre de uno salga. Por eso Pablo decía, no vivo yo, es Cristo, es el nombre de Cristo, es el nombre de Cristo. Dice Mateo 14:5, dice, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Herodes quería matar a Juan porque Juan le decía las verdades. Juan no tenía miedo, le decía, hermano, usted está haciendo lo ilícito, usted le quitó la mujer a su hermano. Verso 6, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, sabemos aquí la malicia, la maldad de una madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella lo presentó a su madre. Yo quiero cerrar. Este es un tema clave aún para la relación de parejas, para la relación de esposos. Porque hay mucho ego, por el ego es que no hay perdón, por el ego no hay restauración, por el ego no hay diálogo, por el ego hay distanciamiento. Es el ego a nivel ministerial, por el ego no hay relaciones ministeriales, a nivel familiar, el ego. Yo veo estos modelos de mujeres dominadas por el ego y el fin fue descabezar a los hombres, el ego. Por eso el deber del hombre es amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia, sacrificar el ego. Y el deber de la mujer es someterse al hombre, sacrificar al ego. A todos dos Dios nos puso a llevar el ego a la cruz. Podríamos hablar de otros modelos bíblicos que no alcanzamos por cuestión de tiempo, pero un hombre y una mujer dominados por el Dios ego son muy peligrosos. Y aquí lo pudimos observar por las Escrituras. Se puede tomar el lugar de Dios, creerse Dios, ¿no? Puede poner siempre sus intereses como en primer plano y puede terminar uno siendo enemigo de la cruz de Cristo, del orden de Dios, del reino, de las autoridades que Dios establezca. Y el ego o el dominio del ego, el dominio del Dios ego es el mayor daño que nos podemos hacer a nosotros mismos. El propósito de este tema, la crucifixión del ego, es que todos los días tenemos que llevarlo a la cruz, todos los días tenemos que morir a este dominio, a través de su intimidad, su relación con Dios, ahí usted con él, cada día decirle, Señor, aquí estoy, para llevar a muerte el Dios ego, y que sea Cristo el primero en nuestras vidas. Por eso en Apocalipsis 2 él termina diciendo, tengo contra ti una sola cosa, has dejado tu primer amor. El primer amor es Dios como mi prioridad. Dios, el que no me ama más que a la familia, el que no me ama más que a su propia vida y el que no me ama más que a sus bienes, no es digno de mí. Si tú amas más la familia que a Dios, le estás haciendo un daño a tu familia. Si tú amas más tu vida que a Dios, te estás haciendo un daño a ti mismo. Y si tú y yo amamos más los bienes que tenemos que a Dios, los estamos dejando sin protección. Estamos dejando eso sin nada porque el joven o el hombre que le dijo, mi bodega me multipliqué, y alma mía, Dios le dijo, usted tan grande, mijo, y usted es un necio, usted es un bobo, porque lo que ha recogido para quien es victoriosos en Cristo Jesús.